¿Qué tal? Soy Isabel y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Second Life o Segunda Vida, donde lo que hacemos es transformar prendas que a lo mejor ya no utilizamos para poder darles esa segunda vida y seguir poniéndonoslas pues muchos años, adaptándolas pues al momento, a nuestro gusto, a lo que nos favorece. Entonces, hoy vamos a hablar de un diseñador que me hace muchísima ilusión porque es de mis favoritos y es Jesús del Pozo, el gran artista y diseñador. Y bueno, podríamos estar hablando de él muchísimo tiempo porque, bueno, como digo, es un gran artista, más allá de diseñador. Y además tenía una relación muy especial con el 3D, con la escultura, con la arquitectura. Y a él lo que le encantaba, en entrevistas suyas podéis escucharlo de él, era modelar, ¿no? Ese pasar al 3 de los trajes y trabajar muy como hacemos nosotros en nuestro atelier de Basaldúa. Es decir, trabajando con tuales, con ese retor para ir haciendo los prototipos e ir dándoles esa forma y luego ya pasarlos, como hacemos en alta costura, al tejido definitivo. He preparado una serie de fotografías de Jesús del Pozo. Vamos a empezar viendo esta primera, que es un retrato de él, y os haré, bueno, pues algún comentario, ¿no? Es una fotografía que a él le gustaba mucho y es un retrato hecho por Jaime Gorospe. Y bueno, Jesús del Pozo nace el 21 de diciembre de 1946 en Madrid y muere el 13 de agosto de 2011. Y os he preparado algunas fotografías que me gustan mucho de una exposición que yo tuve la suerte de poder ir, que hicieron en el canal de Isabel II, haciendo una retrospectiva de Jesús del Pozo, ¿no? Entonces había trajes realmente maravillosos y bueno, es una pequeña selección, pero podéis buscar la información si os apetece. Yo tengo el catálogo en casa. Y pues es un placer ojearlo y tenerlo siempre cerca. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas de estas imágenes. Mirad qué espalda, toda con flores. Este vestido es ideal, es el traje al que se le conoce por la movida madrileña, ¿no? Porque él estuvo todos esos años de esa movida en Madrid, ¿no? Bueno, pues él fue muy puntero, ¿no? Y este es uno de los vestidos. Este también me gusta muchísimo, esas transparencias y esos colores que él hacía, ¿no? En una entrevista que también os he seleccionado, ¿no? Habla de eso, ¿no? Que él siempre tenía que conseguir a base de tintes, de darle ese punto que él quería. Él sabía muy bien qué colores, ¿no? Y los nombres que utiliza además para designar sus colores. Es muy bonito el tema de los tintes, ¿no? Este es maravilloso también, mirad qué color tan bonito, que además a mí este es un color que sabéis que me encanta, los que me conocéis, ese color arcilla que él llamaba, caldero, ¿no? Caldero. Maravilloso. Este también súper conocido, ¿no? Que es el traje, bueno, inspirado en Zurbarán. Esta gabardina también, fijaros los volúmenes, qué maravilla. Luego estos trajes que él hacía, ¿no? Con esa idea de los vasos plegables que se quedaban en una cosita así, ¿no? Yo tenía uno también cuando era pequeña y bueno, me encantaba, o sea, era el vaso que más me gustaba, mi vaso favorito, porque podías jugar con él, ¿no? Y bueno, además creo que están volviendo esos vasos para casa, para decoración. Este abrigo que es maravilloso, tan atemporal, tan ponible. Fijaros qué bonita la mezcla en este, ¿no? De texturas, de ese material como, bueno, pues un poco brillante con el contraste de la textura, ¿no? Aquí está otra vez la foto del plisado. Y aquí otra vez pues ese traje, ¿no? Ese traje vaso, que si os fijáis también aquí hay es muy bonito el contraste, ¿no? Entre ese terciopelo que además va bordado y luego, bueno, pues el material de la falda que parece hasta un papel, ¿no? Este me encanta también, elegantísimo. Bueno, pues es un traje pantalón con esa sobrefalda, ¿no? Que parece que se ha colocado sola en este mismo momento.
son trajes que están llenos de vida, ¿no? Que, bueno, al final eso, esa es la magia, ¿no? de un artista como Jesús del Pozo, ¿no? Que sus trajes, bueno, pues son para siempre, son atemporales, ¿no? Este también me gusta muchísimo, es un traje medieval, se llama, porque, bueno, me encanta la cota de malla, ¿no? Entonces es un traje muy, muy espectacular. La cubaria, es precioso también, fijaros qué escote tan bonito. La parte de delante no la tengo aquí en fotografía, pero la podéis ver porque es un traje muy interesante también. Y los perfiles. Y esta chaqueta que es, bueno, esta chaqueta es la bomba. Es una chaqueta que está realizada en una seda en bruto y, bueno, directamente podéis ver los capullos de gusanos de seda y fibra natural, ¿no? Yo en mis cursos de diseño es una chaqueta que siempre muestro porque, bueno, el material es muy especial y luego esas formas y volúmenes de la chaqueta. Y bueno, aquí, bueno, pues son detalles, ¿no? Detalles de algunos de los trajes. Luego también os he seleccionado un artículo. A ver, porque es que funciona fatal este ratón. Aquí. Es un artículo de Vanitatis que, bueno, si os apetece leerlo, está muy bien porque es un artículo que habla bueno, el título está genial porque se llama la geometría y la pureza al servicio de la moda. Y bueno, habla mucho desde el punto de vista no más allá de las pasarelas, ¿no? Es decir, de esa industria española de la moda, ¿no? Porque Jesús del Pozo lo que hizo fue impulsar mucho esto, ¿no? Que se reconociera a los diseñadores españoles, pero como industria, ¿no? Y bueno, él la verdad es que le dio un giro importantísimo, ¿no? Para que se pudiera reconocer a muchos diseñadores que no eran reconocidos, ¿no? Y bueno, pues poner al final ese valor de la moda española también en las pasarelas internacionales, ¿no? Mirad, este es el título, ¿no? Más allá de las pasarelas, la moda como industria. Entonces, bueno, me ha parecido un artículo muy interesante por eso, ¿no? Porque habla de este tema tan importante. Luego también esta entrevista. Bueno, podemos ver un poquito del principio y ya lo veis tranquilamente en casa para ponernos enseguida con la transformación del vestido, ¿no? Es una entrevista que le hace Elena Sánchez a Jesús del Pozo, que me parece, bueno, pues muy bonita, muy natural, como son los dos además, porque Elena me gusta mucho como periodista y además, bueno, la vestimos Le voy a dar a la pausa para poder seguir hablando. Como comentaba que Elena, bueno, pues tuvimos la suerte de vestirla para una gala de los premios Goya y bueno, llevó nuestro traje, uno de nuestros trajes icónicos de alfombra roja, ¿no? Y la verdad es que fue un placer. Entonces, por un lado, tenéis también esta entrevista y después después tenemos también lo que es, que eso ya si os apetece lo veis tranquilamente porque es el último desfile, su último desfile y bueno, pues me apetecía, ¿no? Como, bueno, pues rescatarlo de internet y tenerlo aquí para, bueno, pues para compartirlo con vosotros, ¿no? Porque es un desfile maravilloso. Luego podéis encontrar mucha documentación sobre Jesús del Pozo. Y bueno, he traído una frase que me gusta mucho de él, ¿no? Que en una de las entrevistas que le hacen, bueno, pues al final, como tiene tantas referencias, ¿no? Y él además hacía tantas referencias a Balenciaga, ¿no? Que es lo que nosotros siempre contamos aquí. Muchas veces ese menos es más tan característico de Jesús del Pozo es lo más difícil luego de llevar a un traje, ¿no? Jesús del Pozo siempre hacía referencia a Balenciaga y es así. Es decir, a lo mejor con dos costuras, simplemente el poder hacer un traje, bueno, pues increíble, ¿no? A nivel escultórico y arquitectónico, ¿no? Porque ahí es donde se nota ese gran trabajo
Y como él muy bien decía, porque a él la parte de patronaje, bueno, pues le interesaba menos, ¿no? Él siempre era ese modelaje, ese 3D, esos volúmenes y también el color, el rodearte de un gran equipo, ¿no? Que al final ese trabajo en equipo se acaba viendo en un gran traje también, ¿no? Y me parece muy importante también destacarlo. Entonces, la frase que os quería comentar es cuando él hablaba de cómo disfrutaba de cada nuevo proyecto, ¿no? Por eso era un gran creador. Y bueno, le interesaba muchísimo siempre lo que no había trabajado antes, ¿no? Y la frase es la siguiente. Él decía, cuando me enfrento a un nuevo proyecto, vuelvo a tener la osadía de la ignorancia, ¿no? Fijaros qué frase tan bonita. Entonces, bueno, vamos a ver una fotografía para que veáis ese vestido, cómo era antes, ¿no? Bueno, la tela es muy bonita, la vais a poder apreciar tanto en el atelier como al final, que os voy a enseñar el resultado. Bueno, tiene muchísima luz en el tejido. En estas fotos no se aprecia. Bueno, como por ejemplo esta torera que llevo hoy puesta, que es de Jesús del Pozo. Como veis también es una prenda muy atemporal. Mirar el brillo que tiene la organza, esa luz de la seda natural, ¿no? Cómo se ve de bonita. Entonces, si lo veis, el traje tiene un talle alto y lleva lo que es la costura hasta ese corte, ¿no? Hasta el talle alto. Entonces, lo que pensé fue, voy a convertirlo en un chaleco, porque yo soy muy de chaleco y además, bueno, cuando un chaleco me encanta es que no me lo quito, porque es una prenda súper funcional, te la quitas y te la pones y estás, bueno, pues siempre ideal, ¿no? Pues como decía Jesús del Pozo, prendas muy funcionales para una mujer que trabaja por las mañanas, que luego tiene un almuerzo, que se tiene que cambiar, que vuelve a trabajar, que luego tiene a lo mejor pues una cena, ¿no? Entonces son prendas que, bueno, pues que son muy versátiles al final, ¿no? Entonces el poderlo convertir en chaleco era darle una segunda vida y podérmelo poner muchísimo, porque yo con el vestido pues ya no me veo, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora al atelier. Luego os comentaré alguna cosa más de Jesús del Pozo cuando veamos el resultado final. Y ahora damos paso a Mariby y a María, que son las artistas que van a hacer esta transformación. Pues hasta enseguida. Bueno, pues como os ha dicho ya Isabel, vamos a customizar el vestido. Lo vamos a transformar de vestido en chaleco. Para ello lo que tenemos que hacer es abrir por la mitad, pero como os dais cuenta, no sé si os dais cuenta, en el trocito del cuerpo tiene costura, pero en la falda no. Entonces, ¿qué ocurre? Para no dejarlo más estrecho, cogiendo vistas, porque claro, al no tener costura tendremos que perder un poquito para hacer la vista. Lo que vamos a hacer es hacerle una vista postiza del mismo color de la tela, del mismo color crudito que tiene la tela, le vamos a hacer unas vistas postizas, ¿vale? Y luego, claro, como es vestido, normalmente los chalecos llevan las sisas más grandes, pues lo que vamos a hacer es la sisa ligeramente más grande, ¿vale? Y el forro, nada, como es un forro suelto en la falda, luego lo que vamos a hacer es coserlo a las vistas y forrar todo el bajo para que se quede como si fuera un chaleco forrado, ¿vale? Así que nada, sin más, pues vamos a empezar a ello, María. Vale. Vamos a empezar pasando la marca al centro, Vale. y descosiendo el bajo, un trocito de bajo. Vale. Y para sacar el centro lo encara, o sea, lo... Mira, así, me he dado cuenta, centro? mira, la línea es justo la mitad, Ah, es justo sí, esta me baila mitad, un poco ¿lo ves? Ah, mira, sí. Es esto, o sea que no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Primero el forro, o sea, el Vamos bajo. a descoser el bajo. También tenemos que abrir el forro, Uy, es verdad. claro, porque el forro está entero. A lo mejor se va un poquito el este. Pues no lo sé, la verdad. Pero como vamos a ponerle una vista grande, aunque se nos vaya un poquito, no pasa nada, Sujeta. ¿sabes? Uh-huh. Ay, se me empañan las gafas, ya estamos. No sé qué tenemos aquí. Vamos a descoserlo.
Una puntadita Claro, chiquitita. porque esa forma de ahí sigue siendo la misma. Claro, esto lo tenemos que respetar. Pues el forro tiene puntada de seguridad también, ¿eh? Ah, y le vamos a quitar la cremallera, porque también tiene una cremallera, porque era vestido. Nada, la cremallera es simplemente descoserla y... Está cortada, ¿no? Está cortada, pero mira, está cortada, María, y no pasa nada porque vaya así, porque lleva un forro. Si no fuera así, lo suyo sería que con un trocito de forro lo hubiésemos cosido aquí y lo rematáramos, porque esto pincha. ¿Vale? Si esto lo tienes que hacer en un pantalón que no va forrado, Claro. eso pincha. Entonces con un trocito de forro se cose y se remata. Está súper bien cosida, vamos, no se descose el forro ni de broma. ¿Pero si está cosido a máquina y a la cremallera? Sí, está cosido a máquina, mira. Ah, porque está en el, como en el canto, ¿no? Claro. Y todo remalladito, todo está muy bien. Está muy bien, sí, está muy bien rematado. Hombre, es lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque al ir el forro suelto, si este forro fuera cosido, no necesitaría ir remallado, pero al ir el forro suelto, lo suyo es que vaya rematado. Sí. Estás por el costado, ¿no? Estoy, sí, casi a la altura del cuerpo. Vale. Pero es que está, ya te digo, muy bien rematadito, ¿eh? Mira el cuerpecito. ¿Lo ves? Sí. Está un poquito entretelado. Es una entretela muy finita, claro. Y aquí lleva... Lo que me he fijado es que tiene mucha forma de cadera. Y a lo mejor para chaleco va a chocar un poquito. Exacto, tiene muy marcada la forma de las caderas. Entonces lo que vamos a hacer es, nada, al coser la costura nos vamos a meter un pelín. ¿La tela se puede planchar bien? Sí. ¿Qué tela puede ser esto? Es como una especie de micado. Ah, sí. Sí, Pero un micado muy... No es muy gordita, ¿no? Muy... es que los micados tampoco son muy gorditos, algunos, ¿eh? Muy tieso, no sé si sabes lo que te quiero decir. Mira, esto es un micado, tócalo, mira qué finito también es verdad. y qué tieso. Los micados son telas tiesas, Sí. generalmente. Y ese porque es de seda natural, igual que este. Si fueran poliéster, eran muchísimo más tiesos. Madre mía, cómo está de bien cosida la cremallera. De bien, no se va, ¿eh? Desde luego. No puede Se ser rompe el que vestido y no se descose la cremallera. Me da miedo cuando haces eso. Es que hay que saber dónde... Si te das cuenta, lo he hecho donde está entretelado. Verás cómo aquí no lo hago. Sí. Vamos, ni se me ocurre. Tienes que saber dónde... Sí. Y si tienes dudas, mejor que no lo hagas. Porque se va. Pero ya has visto que lo he hecho donde está entretelado. Sí. Que sujeta, ¿no? Claro. Jolín, está ahí bien. ¿Has visto, no? Lo que cuesta sacar aquí el remate. Joder. Primero cerramos Vamos a preparar ¿esto? todo lo que sea máquina. O sea, vamos a ir preparando cosas, María, para que cuando vayamos a máquina no nos tengamos que mover mucho. Vale, Preparamos todo lo que sea de máquina y ya lo cosemos del tirón. vale. Oye, una puntada muy pequeña, ¿no? Sí. ¿Y esta te la encoge al planchar? Se supone que ya la han planchado. Todas las telas ya sabes que hay que plancharlas antes. Pero normalmente
Siempre Como algo has dicho que esto era de seda. de seda, pero de seda natural. Encoge. Encoge. Tienes que plancharlo por si acaso. Ujú. Sí, que llega un punto que ya no encoge más. Claro, como todas las telas. Ujú. Madre. Sí, hija mía. Ay. Toma, ayúdame a limpiar los hilitos, sí. De un lado y de otro. Aquí entonces no abres hasta abajo para quitar la forma, lo haces Es que no cuando tengo, lo cierres. es que no tengo que abrir. Es que es en No. doble. Sí, pero luego habrá que quitar de donde ese pespunte, ¿no? ¿Cómo? A ver, Ah, sí, descoser, ahí pero lo es. descosemos después. espera, digo, No si te era más entendía, fácil perdona. quitarla ahora, No, ¿sabes? O hacerlo. Vale. no te entendía. Luego lo remallamos también. Ya no. Ya no, porque ahora lo vamos a forrar como si fuera una chaqueta. Ah, Mira, ahí está entonces- el forro. Sí. Ya digo, seguro. No, sí. No me doy cuenta, pero vamos. Y por aquí, ya que lo tenemos, también vamos a preparar para hacer la sisa. ¿Sabes? Ah. Anda, mira, ya también así como las haces tú. Claro. Que yo cuando antes las cosas las como que las afinaba, ¿sabes lo que te digo? El corte lo afinaba esto, pero no. Ya no, ¿eh? Ya aprendí. Mira, ves, aquí tiene como mucha forma de caderas, le vamos a cerrar un poquito. Y en este lado vamos a hacer lo mismo. Esta formita de O sea, caderas se la bajas vamos a suavizar. Como en recto, entonces le metes este... Mira, nada, más o la menos de aquí a ahí, barriguita, de ¿no? donde tú tocas hasta aquí. Ujú. Esas caderas en el chaleco no las vamos a necesitar, ¿sabes? Quería mirar aquí si también vamos a poder bajar por aquí. Sí. Pues mira, fenomenal, lo vamos a tener para la sisa. Porque lo vamos a tener que hacer un poquito a ojo. Pero escucha, la sisa Mira. entonces no va... Va rematada con el forro, no lleva... Eso es, suelta. va rematada con el forro. Lo vamos a dejar rematada con el forro como está esta. Si esta está igual, rematada con el forro, mírala. Que solamente es bajarla de aquí. Eso es, de hombro yo no la voy de a aquí tocar. no vas a tocarla, incluso de aquí abrirla tampoco, ¿no? Un poquito en disminución para hacer bien Bueno, la forma, a morir, pero no la sí. voy a hacer. Mira, ¿ves? La voy a bajar como 3 centímetros. ¿Así? Sí, es que es muy pequeña, es de vestido. Vale, Vale. piensa que estamos transformando un vestido, María. Entonces le pasamos ahora marcas ahí, ¿no? Hilvanes, ahora lo Bueno, hilvanas. el hilván. Ahora lo hilvanamos directamente se cose. y directamente lo coso. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Todo lo que podamos preparar a la máquina, Y por abrirlo más, no hay que darle como un sujete, un pequeño... si lo haces ¿sabes? bien, no. ¿No? Por si se iba. Si lo haces bien, no. Vale. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Por si... Un refrenadito. Eso, que no me salió, un refrenadito. Como se abre más, ¿sabes? Por si... Pero vale. Y lleva sus piquetitos y todo. Es un prêt-à-porter, pero está muy bien hecho, ¿eh? La verdad es que esté una prenda, lo que tú dices siempre. Por dentro igual Ya de lo estás bonita que viendo, por fuera. ya lo estás viendo. Con el mismo anchito. Ya de lo estás viendo. costuras, remalladito bien. Sí. Hace mucho, ¿eh? Hombre, ¿qué hace? Ujú. Muchísimo. Tienes eso. Es que da gusto dar la vuelta a una prenda y encontrártela así. Ahora, lo mismo que te comes de tejido, te lo comes de forro. Claro, porque si no me tira. ¿Sabes qué pensaba? Que se le pasaba, digamos, marca y luego se le ponía, pero bueno, es que es absurdo. Es que es absurdo. Porque lo haces todo a la vez. Vamos a preparar todo lo que podamos de máquina y Vale. así lo cosemos todo a la Ujú. vez. Vale. Y lo planchamos todo a la vez. Y luego ya nos ponemos aquí con lo de mano.
Luego si quieres te dejo a ti el forro, que a ti te gusta coser a mano, Sí, sí. te dejo lo de mano para ti. Vale. Los forros así que van, digamos, como sueltos, realmente no necesitan ningún, a lo mejor, sujete, porque van como sujetados al escote y Van sisa, sujetos ¿no? al Entonces escote. no hace falta... Y en este caso atrás lleva una rajita y también va sujeto en la rajita. Fíjate, yo pensaba que se le bajaba menos. Sí, ya se No, baja, ¿no? es que está muy pegadita, es que si no se lo pone con un jersey y choca que la sisa sea tan pequeña, ¿sabes? A mí es que tocar las sisas me da como un poco de respeto. ¿Sí? Sí. Bueno, Porque odio cuando te hacen así como aquí, como, ¿sabes? pero eso ya te he explicado también por qué Sí, sale, sí, ¿eh? sí, 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 ya lo sé. Eso pero- no es solo que la sisa esté desbocada, Ya, es que eso que te sale ahí es que no tiene arreglo. Tiene arreglo Ya. si se hace bien el patrón. Eso viene desde el patrón. Ya te he explicado por qué esas sisas Sí. hacen eso. Sí, sí, sí. Pero que me da respeto por eso, por si me pasa eso. En este caso no pasa nada porque es un chaleco, ¿sabes? Sí que se va a rellenar, a lo mejor se nota hasta Exactamente, menos, ¿no? eso es. Lo que no tenemos es que retorcerle, fíjate cómo se retuerce. Bueno, esta sisa la tenemos. Ahora vamos a la otra. Y si le quitamos esta etiqueta, bueno, no, porque a lo mejor vienen las instrucciones de planchado. Y ahora vamos a esta. A esta Había que cerrarla. había que cerrar la costura, sí. Porque si no, no vamos a poder. Espérate. ¿No desplanchamos eso un poquito, María? No, sería lo suyo, pero lo hilvanamos y luego si eso lo desplanchamos. Como lo vamos a le volver, vas, vale. es que lo vamos a planchar abierto otra vez, María. Es un sigiloso. Mira, prácticamente no llegan, ¿eh? Pero hay algunas rayas que casan. Sí. Está como a uno, más o menos eso, María. Sí. Por eso te digo que es un prêt-à-porter, pero que es un prêt-à-porter muy bien hecho. La vista va sin corte, ¿no? O sea, ¿Cómo la- puede ir entera, ¿no? ¿Cómo? O sea, quiero decir, la parte de la cintura, ¿no? De donde Yo la voy a hasta hacer aquí, tú la entera. haces entera. Sí, yo la voy a hacer entera. Aquí no quitamos esto, ¿o dónde No voy a mueres? llegar. Ah, vale. Es que mira, Mueres antes, ahora ¿no? te vas a dar cuenta tú. Es que fíjate qué pedazo forma de cadera tiene. ¿Lo ves? Claro, sí, sí, sí. Y es que enseguida me tengo que salir recto. Sí. O sea, vas bajando por aquí en medio esto y luego esta ya aquí, barriguita la quitas. eso es. Y en el otro lado lo vamos a hacer igual. ¿Pero te enhebra alguna más? Bueno, enhebra alguna. ¿En blanco? Sí, en blanco, porque la otra la he usado el rojo porque estaba enhebrada de rojo, pero... Yo cuando es así, que tú me has preguntado antes que si seguías descosiendo, prefiero descoser después, Para que no se mueva, para que no se mueva.
supongo que no han abierto más porque llega un punto que ya no... La remalladora no entra. Ah, es por la remalladora. Claro, Ah, mira, amigo, vale, porque vale. por aquí sí que pueden seguir abriendo hasta Vale, prácticamente vale. arriba. Claro, digo, si Mira, tú las mira dejas- cómo está cosida. ¿La ves que no está recta? No, tiene formita. Fíjate, hasta las pinzas. Ah, No, no, está muy bien hecho, es lo que te digo. el forro también cerrado hasta abajo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el forro Bueno, claro, si ahora no lleva... no me lo voy a hilvanar, Mira esto. me lo voy a coser tal cual. Porque el forro lleva unas pinzas aquí. Son la parte de la falda, ¿no? Es que las llevará el vestido, supongo. Míralas. Ah, pues ni me había fijado que la llevaba. Si lo lleva el forro. Fíjate. No me ha chocado. Ah, porque será la espalda donde la lleva. ¿Sabes lo que pasa? Sí, Ah, es en la vale. espalda. ¿Y sabes lo que pasa? Que es que la tela se desdibuja muy bien. Sí. Digo, en el delantero cuando has estado antes estirándolo no me había fijado. Y en el otro lado, mira, se nos ha colado aquí un alfiler. En el otro lado vamos a quitarle lo que es la pistolera, nada más. Que tiene una forma. Ah, como a mitad del dibujo, ¿no? Te vas te guías por la raya. No, me guío, no. yo no me guío por la raya, me guío por la forma. Pues nada, esto tenemos que ir a la máquina a coserlo. Pues sí se ahora también. Por orden, preparo las dos y coso las dos. Vale. Ah, que la otra no estaba. La otra no la hemos podido preparar. Sí. Y como no es muy gordita, no la voy a coser, no la voy a cortar, porque como no es mucho, que es simplemente quitar un poco de forma, Sí. está tan... Que se queda más o menos el mismo ancho. Exacto, está tan rematadita que no hay necesidad de... Voy a coser primero el forro para que no se enganchen los alfileres. Y al forro también le quito un poco de forma. ¿Tenía igual o...? Sí, claro. Ay, pues sin canilla, creo. No, no. Ah, no. Es que está igual el hilo, yo creo. No, no, es ¿No? que me ha hecho como unas ¿O te ha hecho algo puntadas raro ahí? mal, sí. No sé por qué. Por eso he dicho, uy, se voy sin canilla. Ahora. Me había hecho unas puntadas mal.
clavo los alfileres. Y ahora este otro lado. ¿Veis? Y aquí, como pilla bien, tengo que tener cuidado de no estirarlo. ¿Ves cómo no la dejo? Al contrario. Claro, no la dejo que me estire. Y para que no se me descase el corte, he dejado puesto el alfiler. Te guía bien, ¿no? ¿Eh? Te guía bien por la costura, ¿no? O te bailan un poco los ojos. No, La no, tela. no. No, no, no. No cose mal. O sea, no te desvista. Jope, con los silbancitos. ¿Ves? No se ha descasado nada el corte. Ya está. ¿Ves? Ahora descoso la costura y sé que no se me ha movido, ¿sabes? Y no tengo que hilvanarlo. O sea, lo tengo que hilvanar, pero no con tanta cosa. Pues nada, ahora vamos y lo planchamos. Y hacemos las sisas Vale. y luego abrimos las vistas. Ay, el forro no le descosí. Ah, te lo has abierto de ahí. Claro, el cachito de la costura del forro, que es que está también rematadito. Ya está. Es que mira, también llevaba puntada de seguridad. Estaba remallado y llevaba puntada de seguridad. Ya está. Cuidado con los... Con la plancha, sí. Mira qué bien. ¿Has visto qué bien abre? Sí. A ver, voy a coger una almohadilla de estas. Claro, es esta zonita. Claro, por eso te he dicho que no merece la pena. Oye, qué bien queda, ¿no? Es muy gustosa para coserla, ¿eh? O sea, que a lo mejor costar más. No. No sé, me parecía, fíjate. ¿Qué va? Pues es muy gustosa para coserla y para plancharla. Fíjate qué agradecida es con la plancha también. ¿Ves? Es que es ese cachito. Ahora ya podemos preparar la otra sisa. Pues nada, ahora colocamos la otra sisa. Como la costura va cerrada, a ver para qué lado va. Para este lado. Pues la dejamos cerrada para este lado.
Esta es la del costado. Esta es la del costado que hemos cerrado para poder hacer la sisa. Ay, no va abierta. No, no va abierta. Ah. Es que ya va cerrada. O sea, Bueno, calla, sí, por lo... por- Vale. el forro de hecho va Ujú. cerrado. Mido yo a eso. Luego se va a quedar así de finita la Sí, costurita. sí, sí. Voy a medirlo para aquello de no hacerlo a ojo. Le he bajado 3 Da igual, porque lo vas a hacer a ojo igualmente. O sea, va a quedar igualmente a 3. a 3. Que no se mueva. Ahí. Ahora lo voy a comprobar porque como lo estoy haciendo a ojo, esta es la espalda La espalda va más cerrada, que el delantero. ¿no? Vale. Pero como lo estoy haciendo a ojo, ¿sabes? Ujú. Y más o menos va a morir como a mitad de tija, Sí, ¿no? a mitad de sisa. El delantero tiene más forma. Aquí. Mira. Mira qué pedazo de forma tiene de repente. Entonces más o menos he empezado desde ahí. ¿Ves? Es lo que está como muy abierta de aquí, ¿no? Que aquí se... No, Ah, es no que- abierta, sino que tiene aquí más recorrido. Eso aquí, es. ¿no? Más abierto. Eso Sí, bueno, es. recorrido más abierto. Recorrido más abierto. Porque estas piezas en la parte superior no se abren. Porque son muy finitas. Me imagino que las habrán planchado así porque es que mira, estas sin embargo tendrían más profundidad porque esta es la pinza del pecho transformada aquí y abultaría mucho. A ver. Este es delantero. Pero porque si no se pueden volver, a lo mejor. Claro. Pues eso. El delantero está. Sí, pero aunque el ojo te funcione, Siempre hay que comprobar. siempre, yo siempre lo compruebo, María. ¿Bien? Sí, sí, es que es un poco la forma, tampoco tiene muchas letras, pero... Mira, se están haciendo de aquí el forro un poco. Anda, se rompió, pensaba que era un nudito sin más. Pensaba que era uno de Sí, esas. yo también. Como se había abierto un poquito. Mm. Pero esto que estamos haciendo en esta no se puede hacer en cualquier vestido. Depende de las características. Hombre, abrirle al centro para hacerle chaleco no es un arreglo malo de hacer. ¿No? Lo que pasa que si tiene mangas el vestido, pues ya hay que quitarlas, ¿sabes? Hay que rematar las Pero, sisas. por ejemplo, en un vestidito de... ¿Sabes que hay como un crepe que es así como un punto? ¿Sabes qué tipo de tela te digo? Sí, Esos, yo tengo miedo de que eso se corte y se hagan rulos. sí se hacen rulos, pero tú le pegas una entretelita antes de cortar y ya tienes solucionado el rulo. Claro. Tienes que tener picardía en función de las telas con las que trabajes. Pero ¿sabes qué tipo de tejido te digo? Sí, Que parece un crepe, pero- sí, que se enrosca. Sí. Pero tienes que tener tu picardía con que te las trabajes, saberlas trabajar antes de, o sea, Bueno, es verdad, antes. saberlas tratar antes. Le pegas una tirita entre tela, nada, de 1 centímetro y cortas por el medio. Qué bueno. O sea, donde vayas a esto le pegas la entretela. Claro. Para que cortes, digamos, como a mitad de la Claro, entretela. imagínate, nosotros tenemos que cortar ahora por aquí esta falda, Sí. porque esta tela es muy agradecida y no se deshace, pero si se deshiciera yo pegaría una tirita de entretela Y para cortas poder por la cortar. mitad, para Claro, que en claro. el canto no se haga el rulo. Claro. Ajá. Vale. Pues nada, vamos a coser las sisas y, Vale. y luego ya, por último, las vistas. Vamos a la máquina y cosemos las sisas. Vamos a coser las sisas. Y empiezas un poquito más atrás, ¿no? Siempre, 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 ya sabes, para rematar, que si no se va la costura. Por las sisas, coserlas. Es lo que más trabajo cuesta, porque como está el vestido hecho, Y se enrolla. pero bueno.
Tampoco es tanto recorrido. Más que nada porque, ves, Poquito. tengo que coser un trozo, tirar y venirme a otro, pero vamos. ¿Rematas o te pasas un poco más? Me he pasado y he rematado en este lado, pero ¿sabes por qué? Es porque es el lado que te he dicho que se iba al forro. Ah, vale. Entonces hace como un poquito de camita el hilo, ¿sabes? Es que al final estamos cosiendo una cosa que es redonda. Sí, sí. A ver. Vale, la voy a cortar. Y ahora coso la otra. ¿Y cómo a cuánto lo dejas, Maribel? Como lo tiene a medio centímetro. Y le voy a dar ahí unos piquetitos. ¿Te traigo otra tijera o esa te va No, bien? me va bien. A ver si aquí le doy piquetitos pequeñitos. Esta está. ¿No se le pasa un punto de carga por fuera? No se lo voy a Falta, pasar. ¿no? No se lo voy a pasar porque está cerrado. Vale. Sí, que no se sale el forro. Eso es, no se va a salir. ¿Tijeras tienes aquí? Con la que he cortado y con la que ya sabes que Sí. quito los silvanes. Claro, que ahí ya no, para que no se haga... Coso medio lado y luego ya, ves, es que se me mete, al tirar, se me mete medio lado. Coso medio lado y luego el otro medio. A mí lo que me cuesta mucho es visualizar cuando estás cosiendo la sisa, Sí, es como que hay un punto como que me pierdo. ¿Sabes lo que te quiero decir? La forma. si sigues yendo por el hilván, Sí, pero me pierdo. O sea, que es cosa mía, ¿eh? pero es que tienes que dejarte visión, porque ves, yo tengo muy mala visión, pero mira, yo me estiro y veo un poco, aunque tengo mala visión, para no hacer torcidos, es a lo que te refieres, ¿no? Eso es. Claro, pero Yo creo que tienes yo en que ningún poner momento pierdo la un poco visión, la esta. en ningún momento pierdo la visión, siempre tengo un ángulo para ver, ¿ves? Es que si no te tuerces, efectivamente. Claro. Que fíjate, Lo giras un poquito para ver. claro, claro. Es que si no te tuerces, Claro, y más en un arreglo, ¿sabes? Así, pero No, tú lo giras un poquito para acá para ver esto. Yo- O para allá, para donde vaya. es que yo voy cosiendo en función de la forma. La voy haciendo redonda porque la tiene redonda. Sí, yo no sé, la sisa Pues nada, O sea, tienes que me pierde un poco. tienes que practicar ¿sabes? redondos. Mira, ¿ves? Sí. Si yo la dejo me hace torcidos, lógicamente, porque es redondo. Si intento coser recto es cuando se me tuerce. Ujú. Que es a lo mejor lo que te pasa. Bueno, la recortamos y ahora la planchamos también.
Y ahora vamos y lo planchamos. Vale. Ahí el pobre, le tenemos todo retorcido. ¿Ves? Se han vuelto solas. A lo mejor con la grande casi. ¿Dónde está? Esta. Sí. Que me coge más. Pues no necesita nada. Por eso te digo, es que no necesita. Es que es la tela, también. Que deja... Se deja manejar muy bien. Por eso te he dicho que no iba a necesitar nada por cómo es la tela. Planchamos esa y ahora esta otra y luego lo retocamos por el derecho. Yo pensaba que iba a despertar algo más sencillo. No, no porque está acoplado ya la sisa, yo no le estoy acoplando de nuevas. Entonces para mí eso es más fácil, ¿sabes? Y que es una prenda que está perfectamente hecha, también te lo digo. Entonces todo te ayuda mucho más. Es que qué fuerte. Mírala, Sí, sí. ¿la ves? Está súper bien. La voy a rectificar por aquí, pero vamos, no porque lo necesite, simplemente porque, ¿ves? ¿Te es más fácil con eso? O, bueno, aquí no lo podías planchar en esta parte, ¿no? Ya, Pero sí, mejor si no con tienes almohadilla, pero ya sabes que a mí las sisas, si tengo la almohadilla, me gusta más con las sisas, con la almohadilla, ¿ves? Fíjate que pensaba que lo más complicado iba a ser eso. La sisa Sí, pero por mis cosas no es un arreglo complicado, ¿sabes? No sé, por mis cosas. Ya, pero no es un arreglo complicado, María. Qué bueno. ¿Ves? Es que la tela es muy buena también. También ayuda. ¿Ves? Ya lo tenemos. Ahora vamos a abrirlo, que es lo que nos falta. Vale. Es la ligueta del escote. Vamos a descoser. ¿Esas liguetas que van pegadas, cómo se colocan? O sea, Son liguetas que normalmente ¿así, a pla? ¿O las vas colocando igual que las de...? las tienes que ir colocando un poco flojas. Como las de forro. Pero claro, esto lo vas colocando según vas planchando, o sea, lo colocas y lo vas planchando a la vez. Pero tienes que ir planchando Bueno, las dos a la vez. vaya, es verdad. No puedes planchar una más que otra, que dejas un escote más grande que otro, ya lo sabes. Sí. Entonces, si te equivocas, tienes que levantar todo el pegamento y todo, ¿no? Claro. Bueno, pues como nosotras, descoserla. Sí, bueno, así que mejor descoser un Yo porque poquito, soy muy ¿no? machacona en el tema de cortarlas igual, y yo creo que por no escucharme ya lo hacéis, pero... Hay que hacerlo bien. Tú enseñas bien cómo hay que hacerlo. Ay. Vamos a la madre del cordero, a cortarle ya. Esto y el forro hay que cortar. Si lo malo a veces de hacer arreglos es todo lo que tienes que descoser para y luego volver a coser, pero bueno. El centro es este. ¿No lo sacas con toda la vez, el centro de la falda? ¿Cómo con toda la vez? No te entiendo. ¿Lo doblas toda la prenda? ¿El vestido entero? Sí, ¿sabes? pero tengo costura en el delantero. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero yo pensaba que lo doblabas. Mira la marcada, ¿la ves? ¿Dónde está la marcada? Pero realmente el pico no me le marcaba bien, No, porque el vestido iba por aquí. sí. Pero la marcada, ¿ves? Ajá. Joroba, está todo súper rematado, la verdad es que está muy, muy bien hecho.
Mira, aquí también tiene ligueta. Esta parte, ¿no? Porque va al bies. Ah, bueno, claro. Pero no va toda la pieza al bies, ¿no? Toda. Es bies. Es verdad que aquí se gira, sí. Lo que pasa es que coge más en esta zona por el pecho. Sí. Bueno, esto sí no se pondrá todo a mano como las de forro, claro, en ese tipo de prendas, ¿no? Claro. Ya está. Para seguir el ritmo voy a quitar el trozo del cuerpo para hacerlo igual. Luego esa parte del forro va puesta sobre la vista. Claro. Como... Voy a descoser un poquito, pero seguro que va a haber que descoser más, ¿sabes? Ese hilo es como más fino, ¿no? El de la... Este, el del remallado, Sí. es hilo de remallar, Parece... que es como trozo de espuma. Eso es. Lo que pasa es que tiene la puntada cerradísima. Esta se la ponen de hilo y los que remallan, ¿ves? Es como espumillón, como digo yo. ¿Ves? Es como espuma. Si tiras de la punta de seguridad del lado donde acaban de cortar, de coser, te Ya sale. se quita solo, pero... No, sale muy bien. Sí, Mira. me ves yo con el punto de... Y no se deja los hilos. Yo es que trabajé en un taller haciendo esto. Yo creo que es ya... Lo tiene cogido. Sí, todo lo que salía mal me lo daban para arreglar, para descoser. Entonces, ¿ves? Ya está. A ver. Toma, sujeta ahí, que vamos a cortar. Por la calle en medio. Pero aquí no, ahí no quitamos el ojo. No, porque lo vamos a hacer luego remetido, como una vista. Vale. ¿Bien? Sí. Cuida los dedillos. Ahí. Ya está. Ya tenemos el forro. Se va. ¿Y ahora el vestido? ¿Quieres dar más cosas? Toma, sujeta ahí. A ver, lleva con jamoncillo. Sí, lleva con un jaboncillo. ¿Por la línea, Mari? Sí, por la línea. ¿Bien? Sí. Hombre, aquí no voy a ir cortando tan alegremente como el forro, ¿eh? Es que imagínate que lo cortas mal. ¡Cállate! María, no me des la mañana. A ver cómo se soluciona. Bueno, tú le encuentras solución seguro. Pues le hacemos una pinza a cada lado y ya está. Cállate ya. Ay, ay, que te quito de ahí. Sigue, sigue. Ya está. Ahora, lo primero que tenemos que ir es a la máquina a coser esto. Ajá. Tanto en el forro como en el... Claro, para ¿Y poner la ahora? vista entera. Y después cortamos la vista. Y ¿no? después ponemos la vista, efectivamente. Le pongo yo en el alfiler. Nos tenemos que comer aquí medio centímetro y aquí todo esto. Este es un lado y como ya lo Claro, tenemos... pero la parte es verdad que de arriba sí lleva... Ah, bueno, pero... A ver, que me he perdido ahí. Te has perdido. La parte de arriba ¿Sí? lleva la parte de la costura. Sí. Entonces, para que aquí no te quede más... O sea... Para que la parte de abajo no te quede más pequeña, ¿igualas con la de arriba? ¿o Claro, la de arriba lo que voy a hacer es tenerme que comer esto cómo? Vale. para que el poquito que me voy a comer aquí, ¿sabes? Pero entonces... bueno, no, nada, porque llevas la esta. Digo, ¿cómo monta el forro? Olvídate porque lleva la vista. Eso Claro. Es suficiente. Claro. Lo Lo preparamos. único que la vista lleva un pespunte de carga y para que no vuelva o Es que crees no sé si me va a hacer gustar, es falta? que mira qué bien responde. Ahora cuando lo planchemos, si le hace falta se la echamos y ya está. Pero es que fíjate qué buena es la tela.
Vamos a la máquina y Porque si no, aunque cosemos. sea así, debería estar un poco más metida, Claro. ¿no? Ahora cosemos estas costuras, las 4. Igual, no lo sobrehilo, porque luego va a ir remetido, ¿sabes? Sí, sí. Y como va a ir forrado entero, ni lo sobrehilo ni lo remallamos. Luego las cosas me cuesta como visualizarlo. Verlas. Sí, A medida que avances te vas a ir dando cuenta. O sea, tengo que pensarlo más, ¿eh? Digo, a ver, ahora sí, ahora queda así, ahora tal. Es que lo lleva súper mecanizado. Yo qué sé, ¿Cómo vas a mí? Pero bueno. los años. A ti te costaría más, pero lo terminarías haciendo igual. A ver, si es que... También es verdad que yo creo que no es lo mismo cuando lo estás haciendo, ¿no? Es que, a ver, Sí. Hace que esta parte termina un poco en pico, ¿no? sí, termina el talle en pico. ¿Se lo conservas igual? Sí, sí, claro, no puedo hacerle nada. Que no se lo puedes quitar, ¿no? Claro. No tengo tela para quitar nada. Hombre, se podría quitar, pero a lo mejor se estrecha, ¿no? ¿O no? ¿O no se puede Es que no quitar puedo nada? quitarle, porque para quitar el pico tendría que hacer así. Claro, es verdad. Y se lo puedo quitar a la falda, pero al cuerpo no, Tienes toda la ¿sabes? razón. Sí, es verdad. Ahora vamos y planchamos esto para que se me quede abierto. ¿Ves? Pero lo tienes que planchar con cuidado, porque es bies. Y aunque lleva ligueta, Se quita muy bien lo que es la marca, todo. todo la ¿eh? tela, por eso te digo que es que la tela es tan agradecida que es que... Pues yo que pensaba que no iba a ser así, no sé por qué imaginaba yo que. No sé. ¿Ves? Y ahora me tengo que comer, si me como aquí medio centímetro, este lo- medio ahí. centímetro en disminución arriba o me como entero. ¿Sabes? Es que me da igual. ¿Qué vas a hacer entonces? Medio, ¿no? Sí, medio. ¿Ves? Ya está. Qué mono, ¿eh? La verdad es que sí. Lo podíamos poner en un maniquí a ver ¿Tienes qué uno tal. detrás? ¿Tengo uno detrás? Pues vamos a ponerlo en el maniquí a ver qué tal. Ahora que lo tenemos cortado. Es que fíjate qué mono. Fíjate, lo de las caderas es que es Lo de verdad, las ¿eh? caderas se funde. Y mira, ¿ves la sisa? Más grande para que sea chaleco. Es que si no... Aquí termina igualmente en pico, Mariby, esto. Sí, que sí, sí, hay sí, así. ¿no? El pico justo que quede en donde estaba, en la eso. costura, sí, pico, pico. Que es lo bonito. Me Por eso encanta, digo que ¿eh? voy a tenerme que ir en disminución aquí. Y si no me voy en disminución aquí, lo que tengo que hacer es esto y comerme aquí. Para respetar el pico en la pinza. Con lo cual creo que me voy a ir en disminución ahí. Pero está Lo muy de chulo. Esta se nota mogollón, ¿A de que las sí? caderas, ¿eh? Sí, mírala, como está más Se nota planita. mucho, sí. Es que si no queda muy raro. Me gusta más así, fíjate. ¿Te gusta más así? Pues si quieres lo dejamos aquí y preparamos las vistas. Vale. Las vistas, como te he dicho antes, María, las vamos a sacar de esta tela que teníamos nosotras aquí. Ujú. ¿Y esto es un? Esto es un micado de seda, que es un poco lo mismo que es eso, ¿eh? Y las vamos a sacar anchitas, porque como vamos a hacerla como vista, para que cuando se vuelva no se vea el forro. Vale. Pero... ¿Cómo de anchas? ¿Qué dice? Porque tenía que... era lo de que pasaba del centro pecho o no tenía que Pues llegar? exacto, no tiene que llegar al centro del pecho, se tiene que quedar al borde. Pues hasta Vale. ahí las vamos a llevar. Ujú. Vamos a pegar la entretela. O sea, se sacan rectas, pero siempre llevan un poquito... No lleva aquí un poquito así como de forma. Bueno, claro, pero no lleva... Pero es que desde ahora aquí. no, y es que ahora lo tenemos rematado. Tenemos que hacer la forma que podamos, ¿sabes? Vale. ¿Lo cortas esta vez? Sí, lo corto. Porque ves, es ligeramente más ancho. ¿Te pongo más? No, es para que no se mueva. ¿Cortas como la mitad de esto? Claro, la mitad para cada lado.
Pero luego recortas poco, ¿no? Sí, O sea, ahora lo que vas a hacer entonces es adaptarla y luego como cuando cortarla. haces siempre, ¿eh? Eso es. Pero a la que la corto y a la que la pego, yo voy a hacer otra cosa. ¿Tú qué crees que voy a hacer? Una pequeña ligueta, ¿Para dónde? ¿eh? ¿Para dónde? En el tejido del del chaleco, del vestido, ¿no? Sí, Ay, ¿la vas a hacer con esta guantera? sí. Ah, pues mira, así aprendo que nunca lo he visto. ¿No lo has visto nunca? No tiene muchas letras, ¿eh, María? Ya verás. Me voy a llevar otro trocito, porque el cuerpo, no sé si te has fijado, tienen... También, ¿no? Sí, pero tienen un lado y en el otro no. Ah, no, eso no lo digo. Pues hay que ponérselas a los dos. Las liguetas entre telas se ponen, o sea, las de forro siempre son más anchitas, ¿no? Por lo que decimos que luego recortamos y quedan muy estrechas. Claro, las de pegar... No abultan igual, más o menos, no abultan igual. Vamos a la plancha. La pegamos. No hemos cogido una entretela bastante fina, porque si no cartona, ¿vale? ¿Lo pegas con el orillo? Sí, porque el orillo le voy a quitar, Vale. tanto en la entretela como en la tela. Ahí arrastras un poco para acá. Es que me lo da de sí. Vale. Siempre las Por la entretelas se dan un entretela, poquito ¿no? de sí. Sí. Ah, lo arrastras, a eso. Y como está un poquito arrugadita, ¿ves? Sí, que te lo... Lo que no me puedes es hacer bolsas. ¿Ves? Fíjate, a mí me enseñaron cuando las entretelas que no las dura nunca a vapor. A mí también, pero no funciona, ya te lo digo. Si no las das vapor, puedes estarte toda la tarde o toda la mañana y no te va a pegar la entretela. Pues decía que se tenía que ser sin vapor porque si no con el agua, digamos, como que el pegamento como que no... Pues ya como lo que ves. resbalaba, Pues ¿sabes? ya lo ves. Pero... Y no será porque aquí no hemos pegado entretelas. Ya ves. Sí, sí, sí. Esto sería para la vista. Y ahora, María, que es lo que te decía, vamos a poner como una ligueta Nunca lo he visto. aquí. Vamos a ver, mira. El sistema es el mismo. La vamos a poner en dos trozos, ¿vale? Vale. Mira, el sistema es el mismo que hacemos con el hilo, o sea, con el forro. Ujú. Espera, que las tengo aquí, en el bolsillo. Toma, sujétame esas, que son las de arriba, aunque iban a salir de aquí. Mira, quitando la orilla, Ahora ¿ves estás que, tanteando, ¿ves que la voy estirando un poquito la ligueta? pero no te llega a coger tanto como como en el forro. ¿O es porque aquí no necesita tanto? Porque aquí no necesita tanto. Te doy una colleja, ¿eh? Sí, 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 calla, calla. Tú sabes que yo pregunto de todo. Pero iguales. Vale. No puedo embeberle, porque es hilo. Claro, claro. Es solo para que sujete. Verdad. Tienes razón, es verdad. Vale. Es verdad, es verdad. Es solo para que sujete, hija. Es verdad. Eso te iba a preguntar, que si lo pones con alfileres. Sí. Te queda un poquito, pero lo que tú dices para La estoy poniendo tirante, ¿ves? Pero es para que no se me dé de sí cuando yo cosa la vista, ¿la ves? Sí. Fíjate, nunca lo había visto yo colocarlo. ¿Ves? Y aquí igual. Se me ha pasado un poco de ahí, pues la pasamos. Ay, qué difícil. ¿Puedes? Sí. Ya está. Y de aquí también se me ha pasado un poquito. No, Maribila, estás ahí. Ahora. Eso, digo, me falta, me pasa algo. ¿Ves? Están iguales. Yo simplemente pego. La adaptas y pegas. Claro, ya no tengo miedo a que un lado me quede más largo que otro. Aún así, siempre lo compruebo, ¿eh? Pero hacer eso en un escote es súper peligroso, ¿no? Es que ya sabes que en un escote a mí no me gusta.
Y aquí pasa lo mismo, ¿ves? La tiene aquí, pero no la tiene en el otro lado. Entonces, calculamos aquí. Y... no. Esta es la del otro lado. Pero aquí lo único que como te vas... Ah, bueno, pero lleva un poquito de ahí. Nada. ¿Tienes la otra? Sí, es Ah. esta. Pero ves, en este lado no la tiene. Es verdad, qué curioso. No, porque te la han puesto en un lado, lo han sujetado y ya está, ¿sabes? Ah. ¿Y no te puedo hacer gestos de que... un poco así? Ya has visto que no lo hacía. Es que la tela, Sí, que es muy agradecida. claro. Y que está muy bien hecho. Ujú, ujú. Ya está. ¿Ves? Ya no tenemos miedo de que se nos dé un lado más que otro, porque ya lo tenemos los dos lados Y que igual no de quede sujete. como bamboleo, ¿no? Eso es. ¿Ves? Oye, ¿las rajitas la dejamos otra? Sí, me ha dicho Isabel que sí. Nada, ahora vamos y colocamos las vistas, las cortamos y las colocamos. Vale. Y ahora vamos a cortar esto por la mitad. ¿Ahí bien? Sí, ¿tú la tienes bien? Sí. Aquí cortarlas aquí el... Y ahora, para que esta vista nos quede bien, mira lo que hay que hacer. Lo hemos cortado de un vestido que estaba perfecto, raya con raya. Uf, ya sé por dónde va. Pues tiene que quedar igual de perfecto, raya por raya, raya con raya. Mira, aquí se ha cogido un pellizquito que lo tenemos que quitar. Míralo. Jolín, cómo camufla el dibujo. ¿Te das cuenta, Es no? increíble. Ya está. Tenemos que casar raya con raya. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mira, cogemos las vistas. ¿No son súper largas? Sí, las voy a calcular un poco. Mira. Más o menos le voy a dar un piquete donde está el corte. ¿Vale? Si me corta la tijera. Y ahora ahí. Aquí arriba no la voy a dejar tan ancha. Ahora, mira. Más o Pasas el menos piquete. le hemos pasado piquete. Ay, me estoy pinchando con todos estos alfileres que me he llevado antes a la entretela. Mira. Más o menos piqueteas ahí, que es más o menos el corte. ¿Y eso? Ah, el otro. ¿O estos son nuevos? Son nuevos. Oh. Y ahora vas a entender por qué. Mira. Cada X centímetros yo me doy unos piquetes. Porque esos piquetes son los que me van a hacer a mí que me coincidan las rayas. Y ahora te explico por qué. Sí, porque me he perdido. Lo sé. Lo sé que te has perdido. Mira. Mira. Este era el que hemos dicho que casaba el corte, ¿vale? Sí. Corte. Mira. Lo vas a entender. Corte. Este hemos dicho que lo íbamos a hacer en disminución, Sí. ¿vale? Para no tocar el escote. ¿Vale? Vale. Mira. Ahora, yo voy poniendo este. Sin tirar y sin nada. Mira, este piquete, María, se me queda en esta raya amarilla. Sí. Pues ya sé que el piquete de la otra me tiene que coincidir en esa raya amarilla. Anda. Vale, vale, vale. Digo, vamos,
Si me estás diciendo que ahora por cada piquete has casado con la María, entonces... Sí, claro. Bueno, si ya estaba, vamos. Cachonda. Vale. ¿Ves? Yo ya tengo una referencia para el otro lado. Qué bueno. Esto va a su caer, ¿no? Sí, porque ya lo tengo sujeto con las entretelas. Mira, o sea, aposta y no lo hago. Ese piquete coincide con el bajo. Eso ha sido casualidad. Ah, Tienes que bajarlo un poquito. una ¿o qué? pizquita, ya está. Porque si la parte, o sea, la parte esta no puede quedar floja, porque si no es cuando bambolea, Pero es que en esta tela, te digo yo, que no bambolea. que no va a molear nada. ¿Ahora? Ah, vale, La sujetas voy a el hilvanar, corte, ¿no? claro, la voy a hilvanar. Este lado lo voy a hilvanar por aquí y el otro por aquí para que me quede recto. Pero este lado, como no, lo voy a hacer el escote en disminución. Sí, que no quiera morir ahí. Pero entonces con la parte... Ah, bueno, no, porque arriba no llega la misma raya. No, Nada arriba, nada, María, porque sí, ahí no se puede. es bies. Lo que aquí me pienso en el remate. A ver cómo lo hacemos, para que no abulte. Porque a lo mejor la vista, para que nos quede bien, la tenemos que hacer así, en disminución, ¿sabes? O como el cuerpo no se la va a abrir, dejarla aquí estrechita para que no abulte y hacerla como un taconcito Sí, porque para que sea más ancho. Ahora cuando la volvamos, vemos a ver. Entonces aquí te coges de guía la línea, ¿no? Pues esta línea, para no torcerme, esta línea, para comerme lo menos posible. O sea que por una parte sujetas la vista sin que las rayas te bailen y luego por Eso otra es. parte que te baje, digamos, frontalmente la línea La línea recta, claro. Porque yo lo joder, corto. que tiene su Es que aquel. yo lo he cortado recto. Sí, sí. No lo Pero puedo. bueno, aquí para el coser, para que no... Porque Eso puedes es. cortarlo recto, pero luego aquí te puedes meter y quedar eso torcido, ¿no? Si me tuerzo, sí. Claro, por eso. Jo, fíjate qué poquito de costura, pero no. Lo mínimo, María, es que si no, Sí. lo único que puedo coger. Bueno, pues una tela como, a pesar de que sea, pues esto comunicado, se abra mucho aunque le dejáis poquita, ¿no? Porque fíjate en la sisa que bien. Claro, lo que pasa es que No, piensa que hemos porque- cosido, hemos cortado y hemos rematado. No le hemos dejado que se Sí, deshilache tampoco. Y aquí hemos cortado y hemos pegado la entretela. Y la entretela ayuda a que no se deshilache. Y el bajo... Yo con creo la que vista, lo mejor va a ser hacer aquí un taconcito, aquí estrechito y aquí un taconcito para abajo, ¿sabes? Ahora ponemos la otra. ¿Ese alfiler no lo quitas el de la, No, el de la cintura? ya sabes que no me gusta que No, se pero el de descase. la- ok, vale. A ver, este era el del... El no, del corte, ¿no? este era el del escote. No, el del escote es este. El del corte es este. A ver, sí. El del corte es este. Y entonces ahora buscas en el primer piquete de aquí la Claro. línea amarilla. Claro, mira. El primer punto, aquí. Me queda... si lo quieres medir, lo puedes medir. Mira. Desde el piquete al borde de la tela, 4,3. Desde el piquete al borde de la tela, 4,3. Al revés. Desde aquí Desde ahí para arriba. para arriba, 4,3. Esto muere aquí. Es que no tengo ni que comprobarlo. Es que fíjate, va bien. Mira, no te creas. Mira, ¿la ves? Ah, a lo mejor por esto, espera. ¿Te das cuenta Sí. lo que ha pasado? O sea, en todo caso, bueno,
Si bambolea, no es que no puede bambolear ni nada de arriba ni nada de abajo. No puede bambolear, tiene que caer la vista bien como en una chaqueta. Ahora, mira, el primer piquete, que es este, pilla en esta línea del topito amarillo. Mírale, ¿le ves? Sí. Cabalito. Es que si no, Joder, pero tiene esto aquel, ¿eh? No me hubiera caído yo en eso, yo lo hubiera colocado y ya está. pues ya sabes, ya tienes aprendido otra cosa. Este piquete Amarilla cae también, ¿no? debajo de la amarilla con la roja. Mírale, es que van justos, ¿los ves? Sí. Tengo que hacer esto. Se puede ir 1 milímetro, 2 milímetros, pero no puedo dejar que la máquina me arrastre. Porque una la empieza por arriba y la otra por abajo, con lo cual me Claro. va a arrastrar distintas. Sí. Porque si no, imagínate que esto no se hubiera hecho, pues entonces podría haber quedado como una así, más así, ¿no? O torcida. Podía haber estirado una más que la Sí, otra. ¿no? Pues, o sea, que luego las rayas te No hubieran casan, quedado, aunque no lo va a cerrar, pero lo suyo es que caigan bien. Este justo en la amarilla otra vez. Joder, es que cuando llevas rayas o cuadros es que tienes que estar pendiente de todo hasta para colocar la vista. De todo. Y si fuera en una chaqueta, imagínate, y haces también así la vista, también esto hay que tenerlo en cuenta. También. También. Si tiene dibujo la tela, también. Siempre que tenga dibujo. Yo cuando me hago las chaquetas y me las hago de rayas o de Pero en esto cuadros, de la vista no hubiera caído, no sé, no hubiera caído. he puesto muchas cremalleras en mi vida casándolas. Uf, eso también es. Ay, tengo algo en el ojo. No, es que aquí acabas como medio borracho. Medio no, acabo borracha del todo. Exactamente. Esta en la verde. Es que ves, Sí, como está todo tal bien, cual, sí, cae bien. Pero siempre hay que comprobarlo. darlo por hecho. ¿Está entonces para que no se va con el hilván, vale, de sujeción o No, con el te hilván, pones vale. algún alfiler o algo? Solo me dejo el en alfiler del corte. el del corte, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿eh? ¿Ya has aprendido otra cosa? Sí, sí, porque en eso no sé por qué no... O sea, no hubiera querido no sé, que se fuera eso a mover, ¿sabes? Pero claro, tienes toda la razón. Piensa al que, arrastrar- es que tú todo lo que arrastras- empiezas uno por arriba y otro por Sí. abajo, Sí, 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 sí. corres el riesgo de que se arrastre. Y aquí vuelves a cogerte la misma La misma raya línea voy. que la otra. La misma. ¿Ves? Voy en la misma raya que en la otra. Y cuando es con dibujo, o sea, que no sean rayas, ¿eh? Un dibujo. Pues con También dibujo- es más complicado. No, yo cuando es dibujo y hay que... Es que cuando hay que casar el dibujo, Mm, tienes que tener cuidado también cómo lo cortas, claro. para que te coincida en el centro. Y si no lleva nada, yo lo que hago es que normalmente yo siempre tengo una marca con el aplomo de la solapa, el aplomo de la cintura Sí, y pero estas de aquí no te las haces, ¿no? siempre me pongo una marca en la Sí, vista. pero no tantas... No, no, Eso no. me Me marco refiero. el final de la Aquí te solapa, la eso cintura sí, y el eso de sí, abajo. sí. No, no, tantas no. Eso sí, sí. Pero siempre me lo marco Ujú. también. Sí, sí, es así, pero digo, así tantas como para No, guiarte. no. Porque realmente si, por ejemplo, fuera un tejido liso y están cortadas igual, al colocarlas te tienen que caer bien. Me tienen que caer bien, pero yo siempre las iba a controlar, a comprobar, ¿eh? Nunca des por hecho nada. Sí, pero si tienes los 3 aplomos, por así decirlo. Con eso ya estás comprobando. Si tienes los 3 aplomos, ya estás comprobando. Hala, pues ya podemos ir a la máquina Vale. y lo cosemos. Ahora lo cosemos. Uy, Estirando, ¿no, ¿Qué? Mariby? No vas estirando. la dejo a su ser, ni dejo que la máquina me estire tampoco, ¿eh? Sí, que todo casi empujaste un poquito así para ayudarla, ¿no? Claro.
Si te das cuenta, he puesto la puntada más grande para que me arrastre menos, claro. Como es por dentro y no necesito costura que no se descosa. Nunca soy capaz de cortar así el hilo como tú lo haces. ¿No? Una vez lo intenté y me hice un daño en los dedos. Porque no te conoce. Sí, será eso. Ahora esta costura se plancha cargando, ¿no? Eso es, Hacia adentro. cargando para adentro. Y se hace como un desmentido, se hace el desmentido para que no te salga la... ¿Sabes lo que te Un digo? poquito, sí. Un poquito. Ya está. Ahora corto este cachito. Ah, de la parte de arriba, ¿no? Claro, esto y este otro lado y ya planchamos el desmentido, como dices tú. Se dice así, ¿no? Sí, 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 sí. Si lo has dicho bien. Esta también telas muy bien, ¿no? Esta de Sí. la vista. Claro, hemos elegido una que fuera de la misma calidad y más o menos el mismo color, es que si no... Muy poquito, ¿no? Es lo que es el este, ¿no? Claro, es que si no le quitamos más ancho. Sí, sí. En esta tela se puede hacer así, pero hay telas en las que no se puede hacer así y habría que pasarle un hilván, ¿eh? ¿Le vas dando una formita? No, Ah. no, no. Ah, Lo que le voy a no, que resbalando está el... girando. Sí. resbalando el cantito. El que me estabas diciendo que si no es un hilván. Que Ah, si no porque esto esta hay se que hacerlo, plancha claro, bien. se plancha muy bien y te deja hacerlo, si no hay Bueno, me que, está encantando, ¿eh? si no hay que hacerlo con un hilván. mogollón. Que la verdad es que está quedando súper bonito. Me has aprendido muchísimo. ¿Por qué decías que se le iba dando forma? No, porque es que estaba el Ah, vestido porque un poco bamboleaba girado, yo. Me parecía que le estaba... Pero es porque el vestido estaba girado, está recto. Sí, Entonces desde aquí no lo veo yo. claro. Ah, que me estoy quemando. Cuidado que yo. Estos gestos que haces se van a... porque hay mucha Es tela, muy ¿no? ancha. Por eso te digo que ahí le vamos a hacer un taconcito porque no la necesita. ¿Ves? Sí, sí. Y ahora si lo comprobamos, nos arriesgamos a comprobarlo, a ver qué ha pasado. Venga, sí. A ver qué pasa. A ver si no hay sorpresas. Y hay alegrías. Anda, míralo. Está bien. Mira, Mira las rayas, todo. ¿la está ves? bien, sí. Mira, mira, mira. Está genial. Qué bien. Bueno, prueba superada. Súper superada. ¿Ves? Ujú. Esto es así, ¿la ves? ¿Cómo casa? Pues no hubiera caído, es que no sé por qué. Pues ya sabes otro truco. Y ahora vamos a la mesa y ya te enseño, vamos a hacer el tacón definitivamente, esta la vamos a dejar más estrechita y vamos a hacer aquí un tacón con una vista un poco más ancha. Ahora la vamos a cortar. Vale. Aquí lo que te he dicho, vamos a dejar un tacón, o sea, vamos a hacer un tacón aquí y aquí la vamos a dejar toda de ancha. Vale. Para que cuando se la abra se la vea a la vista. Ajá, vale. El tacón le vamos a hacer por aquí. Como al anchito. Espera, espera un segundito. Sí, porque así podemos redoblar con este forro. Sí, ¿Bien? bien. Y aquí no muy ancho tampoco. Mira, una cosa así. Para que... O sea, que la vista la sujetamos como aquí, ¿no? No En la el talle y ya este, está. eso. En el talle y ya está, María, porque si no va a tirar, ¿sabes?
pierdo un poco en lo de ahí arriba todavía. Pero... Ah, que te has hecho ahí la formita. Sí. Un poquito. Vale. ¿Ves? Para que no tire aquí, pero Sí. aquí queda una vista importante, mira. Y ahora lo que hacemos es pico, pico y redoblamos. Ah, vale. Y ahí montamos también con el forro, Claro, ¿no? pico, a ver si no se me va. Pico, pico, se va, ahora. ¿Ves? Qué mono. Comprueba que no te tire. Aquí tira un poco. Mira, ¿no lo ves? Sí. Ay. Y con el mismo forro, ahora lo doblamos así, cortando un Montamos. poquito y lo montamos. Vale. Toma. A ver, espérate que lo vuelvo a mirar. No parece que tire. Cósete eso a puntada escondida en lo que yo coloco el otro, ¿vale? Dame Hilo de coser. por favor. Pues ¿Tienes bobina sí, chiquitita? sí, toma. Espera, no quiero tirarte. ¿Estás cómoda? Estoy bien, sí, sí. Cuando cojo este de color es como más gordito y más Sí, hilo. más hilo. ¿No? Pues será por el dibujo. No he cosido yo todavía. O sea, he banado, pero a mano no lo he cosido todavía. Me pilla un poco. Sí, es verdad. ¿A que sí? Entre eso y que es un poquito bies. Bueno, aquí con la plancha también esto lo aplastamos un poquito. Sí, más sí, sí, arriba. sí. Y ahora cortamos de dentro, que tiene mucha tela dentro. Ay, qué duro. ¿Sujeto el de la... aquí, Maribel? Sí, ¿El de la espérate, puntada? antes de que se nos olvide, hay que cortar aquí.
aquí le doy así como hacemos con los talles, ¿no? Sí, No tanto, ¿no? yo le voy a dar así como un hilvancito para que no se vaya. Bien rematadito. Ah, Mira. como sujete en la costura. Sí, Vale, como tienes costura para sujetar. vale. ¿Lo ves bien? cómoda? Te Yo estoy mirando. cómoda, yo estoy cómoda. ¿Tú estás bien? Sí. Y aquí solamente con el sujete del bajo vale, ¿no? O sea, pasamos aquí y ya está. Lo voy a coser una puntada Como esto, escondida. ¿no? No, porque no tenemos dónde. Lo que quiero ver es que la vista no tire. Me ha sorprendido muchísimo. Qué bien. ¿Mm? A mí la verdad es que también. Es un gusto coserlo. Mira a ver si te colocas aquella vista. Venga. Así, espérate, que me voy a pasar qué cómo has hecho ahí. Te voy a sujetar un poquito más aquí arriba. Ay, qué leche. Es que te Qué pilla cosa me cambiado, torcida. hija. Espérate, no te preocupes. Lo hago aquí así. Ay, que me deja una... Ay, iba a decir que me deja un alfiler dentro. Venga, voy a colocarme yo esta. A ver si me queda bien. Venga, Ahí. colócatela. Me da miedo cortar. ¿Tú has cortado que sí? No, ¿No has cortado? yo he colocado primero. Espérate. Estoy cortando ahora que ya casi la tengo cosida. Lo que yo no voy a cortar nada desde el bajo, ¿eh? Solo voy a cortar vista. Entonces, esto- Ahora. Jope, ya no me queda como me quedaba antes. Y es porque yo creo que no lo estoy haciendo bien. A ver, ahí. Y ahí, ahora. Ahora sí. No sé si lo he hecho igual que tú o lo he hecho yo un lío. Ahora. Muy al borde, María. ¿El bajo? Claro, Me sensación que me queda muy gordo, María. claro que te va a quedar, porque ¿Sí? luego tienes que cortar. O sea, primero coso y después corto. Sí, Vale. y mira aquí. Cuando he llegado, a ver, Estaba sacándolo. vale, bien, ¿Bien? bien. ¿Lo Antes saco de, más? antes de terminar aquí, cuando, mira,
Tienes bien cogido aquí el esbajo, ¿no? No, no vas por la misma línea. Mira dónde va. Uy, me lo he forzado. Te has metido. ¿Lo ves? Sí. Ya está. No veo si me voy muy al borde o si no voy ahora. ¿Por qué no ves? Porque no veía el canto. Ah, te digo, ¿por qué no ves? Porque no veía el canto. Mira. Luego tienes que cortar más. Pero aquí quiero que me hagas, y como a ti te pilla a favor, mira, esto. Ah, vale. Porque esto tiene que quedar así rematadito para que no se vea con el forro. Entonces, coses desde aquí Para así. y luego lo das la vuelta y lo cortas. Espérate que está quedando. Pero primero lo coso todo. Sí, por si acaso te tira. Es que ya ves tú qué hacemos con la tela, lo que queremos, ¿eh? No sé dónde estaba yo. Aquí. Mira, ¿ves? Yo también lo he puesto así. Pero yo solo he recortado vista, no he recortado bajo, ¿eh? No, yo no. El Ah, bajo vale, se lo después respeto, dices. sí. Vale. Ponte cómoda, ponte cómoda. ¿Ya has terminado tú ahí? Sí, ¿cómo te va a ti bien? Así, así. ¿Así? Es que... Son pésimas ahí que... Bueno, con que coja un hilito que no se cale. Eso. Se me ha hecho ya ahora. Es lo que me pasó a mí antes, que se me hizo un nudo. Joder, nada más que me he podido quitar de risa. ¿Y le vamos a quedar con tanto gordo debajo, María? No, Ah, vale. Te había entendido que el bajo sí lo ibas a respetar. lo estoy tanteando. El bajo Ah, sí, que el bajo de la eso. prenda sí. Lo que no voy a respetar es la vista, pero el bajo de la prenda sí, me da miedo cortar. Por si, yo qué sé, ¿sabes? Sí, que si en algún momento quieres modificar, tienes ahí, ¿no? Exactamente. Y como la tela plancha bien y es, ¿sabes? Se adapta bien. No tires tanto de la hebra, María. Vale. ¿Puede bien? Perfectamente.
No te preocupes, hija. ¿Ya? Así que solamente lo igualas, ¿no? Eso es. Ya está. Ya está. Ahora estoy tanteando esto. Porque mira, ahí el forro es un pelín más estrecho de aquí abajo, ¿sabes? Y es que quiero cortar. Ah, claro, pero te metes más. Claro, ¿ves? Sí, sí. ¿Ves? Y hay que sujetarle aquí. Por eso te he dicho que daba igual quitar el pespunte, que no. Hay que sujetarlo así. ¿Pero todo entero? Desde aquí, las vistas y todo. Ahora nos ponemos una con cada lado. Pero escucha, aquí al ras. Claro, como un forradito Vale. normal. Mira, la costura del costado, lo que he hecho, ha sido sujetármela bien, bien ahí. Para que no se me mueva. ¿Sabes? Porque como la vista no tiene sujeción, Sí, que para que de ahí no te... para que de aquí el forro no se mueva. ¿Ves? Es que es ligeramente más estrecho, mira. Mira qué agujero tiene ahí. Pero es al bajar, ¿no? Sí, 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 sí. Y al forro no le hemos tocado, además. Vamos a ver. Para acabar de hacerlo igual. Para dejar los centímetros igual, ¿sabes? Muy mal, que no has cortado nada. Ahí hay que rematarlo bien. A mano, para que no se nos vaya. Como va el bies aquí, Por eso hay un poquito más, ¿no? Bueno, es porque que te realmente parece. cae, exacto. Y ahora aquí como 5 centímetros.
Sí que calculo yo bien. Ahí. Casi 12. ¿Ves? Lo voy dejando igual. Y aquí se deshace. Ahora. Ahí. Ya está. Ya lo tenemos. Ahora para ti un lado y para mí el otro. Vale. Y aforradito. ¿Vale? No tires mucho del hilo, ¿vale? Sí, que tiendo a tirar mucho. Muchísimo. Bueno. Cojo yo este... El que te sea... Me da igual, ¿Cuál María. tienes a ti a mano? Me da igual el lado que sea, pero empezando a coser derecho. O sea, Pues yo coso por este. tú empiezas por Por arriba y yo arriba. por abajo, pero que te sea cómodo. Sí, sí, mira, me pongo así. Vale, pues yo por Vale. aquí. Entonces, sí. Ah, sí. ¿Va bien? Yo sí. Escandalosa la planta. Había sonado hoy. Ay, que se ha quedado un alfiler por dentro aquí. Me cachis. ¿Dónde está metido? Debajo a lo mejor. Sí, está aquí, pero es que no veo la cabeza. Ay, puñetero. Muévelo, muévelo. Sí, sí, muy bien, muy bien. Porque yo ahora, espera, necesito moverlo así. ¿Tú vas bien? Sí, Bueno, en un momento se nos va a retorcer todo, o sea que sí, que está cada uno por un lado. sí. Esta parte del 10. Sí, es la más fastidiosa. Bolsitas.
Espera, la tienes, déjala girar. Déjalo girar, eso es. Amigo, ahí. Eso, déjalo girar, ¿ves? Ya la tienes otra vez derecha. ¿Necesitas girar? Yo no, 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 no. Pásame la bobina, porfi. Ay, se me hizo un nudo. Ya. ¿Ahí va bien? Perfectamente. Tú ponte cómoda que yo voy bien. sí, Porque como tú bajas para abajo y yo para arriba, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Yo estoy bien, tú no te preocupes. Bueno, esta tela es difícil calar, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Hombre, la vista la tenemos con entretela y todo, ¿sabes? No sé. Bien, ¿Tú? yo también. Que no quieras tomar mucho, ¿eh? Mira. Así, Ah, amigo. doblas, claro, como yo he doblado. Es que si no, no te da la mano. Claro. Pero no sé cómo hacer para... Aquí sí, porque es más estrecha, pero abajo te la doblas y así no la das pellizco, no la machacas. Si no se arruga mucho. Claro, se machaca.
Estaba... Póntelo como tú quieras, que yo ya lo tengo. Me queda esta... Toma, trae que recojo tu nube de alfileres. Aquí mi aguja. Este está dobladito. Ahora le tiramos aún. ¿Y este? Que me le he dejado de sujetar el costado, María. Todo. Aquí lo has hecho así al filo, ¿no? Al lomito del bajo, ¿no? Sí. Qué hora más larga me corta. Espera, si quieres, María, paramos un segundo y planchamos si quieres esto. Vale. Vale. Espérate, que me lo sujeto aquí. Yo me lo he cosido y no me he dado cuenta, vamos a plancharlo. Es que te he dicho que pararas porque no me he dado cuenta. Hay que darle un punto de planchita ahí, ¿ves? Para que quede, que yo lo he cosido y no me he dado cuenta, María. Luego ya le damos todo de plancha, ¿ves? Ahora ya sigue, perdona. Vale. Corto una hebra. Menuda hebra Sí, corto. de marimoco que te has echado. Ahora. Digo, me va a sacar hasta un ojo. Desde luego. ¿Qué es esto? Pues como coja color. Está gordo. Sí, está gordo, sí, está bastante gordete. ¿De dónde sale este del forro? A lo mejor es de donde he hecho el nudo. Porque digo, ¿qué mira? ¿Aquí ha subido o no? No, está cosido. La rajita iba cosida. La verdad es que esta tela le va genial, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero ahí se queda como pilladito. ¿Ahora qué queda? Nada, darle un toque de plancha, le ponemos en el maniquí a ver qué tal queda y se acabó. Se te va resbalando, ¿a que sí? Tiene un poco de brillo. Al coserlo no lo has notado, que estaba ahí con la máquina. Un poco más... Bueno, es que has cogido línea de sin color, ¿no? Es que no he cogido gordita. justo a la mitad de aquí. Bueno, he cosido justo por esta, ¿eh? Sí. Justo por esta. Que por el revés se ve blanco. A lo mejor a mano se nota más o más. Claro. No, la máquina la verdad es que no... Pues Que no se ha notado mucho. O sea, no lo he notado. Es que la máquina al final, ¿sabes? voy intentando esquivar, ¿eh? Que si no... Ahora. Trae. Ahora lo planchamos. ¿El maniquí? No, lo planchamos en la tabla y lo ponemos en el maniquí para probarlo. Ahora ya lo damos así un poquito de plancha sin machacar mucho. El forro debe estar dobladito. Ahora le doy un toque por el derecho.
La verdad es que ha quedado súper bonito. ¿Había una file? No, había una puntada. Aquí sin vapor. Sí, es que, ¿no ves qué bien queda? No hace falta machacarlo mucho. Pues nada, lo vamos a probar en el maniquí que tenemos en este mismo. Oh, qué bonito, ¿eh? A ver. Mira cómo caen las vistas, ¿las ves? Me encanta. Pues fijaros qué fácil es transformar un vestido en un chaleco. Echándole un poco de imaginación, ya lo tenéis. Bueno, pues vamos a ver ya cómo ha quedado el vestido transformado en chaleco, que ya lo traen María y Maribí del taller. ¿Qué tal, Maribí? Bien, aquí estamos. Vamos a ver esa obra de arte. Queda muy bonito, ya verás. Sí, sí, no sé, se lo vamos a poner al maniquí, pero yo estoy deseando probarlo. Y luego te lo pruebas, genial. Lo Sí, pruebo. sí, sí, genial. Está precioso. Porque además es que este maniquí, como es de los duros, Además, aquí se puede apreciar muy bien lo que os decía cuando he hecho la introducción, la luz que tiene, la luz tan bonita que tiene el tejido. Bueno, en el maniquí, claro, se separa, luego lo vemos. Entonces, bueno, otro de los temas que os quería comentar es que, bueno, Jesús del Pozo siempre decía que él era un inconformista, ¿no? Que estaba siempre en constante evolución, pero siempre mejorando, ¿no? Que de eso se trataba al final. Mirad qué bonita queda la sisa también, ¿verdad? Porque, claro, en el vestido era muy pequeñita, que lo visteis también en el atelier, entonces, bueno, pues se le ha dado un poquito más, ¿no? Porque al final un chaleco, pues te lo puedes poner en verano con una camiseta blanca, a lo mejor, en este caso, de manga corta o sin mangas, pero en invierno, si te apetece ponerte un cuello vuelto, que es como más gordito, pues al final el darle más sisa, pues lo que hace es que estás mucho más cómodo, ¿no? Hay que hacer las prendas funcionales, ¿no? Y bueno, aquí el corte también se ve muy bien. Un poco alto. Luego queda un poquito más alto cuando lo ves puesto. sí, queda, es que a lo Y la mejor, formita tan ideal que tiene aquí, a ¿verdad? lo mejor Como- lo he puesto yo un Sí, pelín bueno, para sí, adelante. ahora lo vamos a ver. Y luego, bueno, como os comentaba Maribí, en el atelier, la cremallera se ha dejado. No, Ah, ¿la habéis quitado? al la he final? quitado al final porque... Ah, vale. porque Habéis trabajado más entonces. sí, pero no ha sido mucho más. El simple hecho de descoserla. Se De me había olvidado descoserla. comentártelo que la habíamos quitado. Ah, muy bien. Porque Pues como teníamos que agrandar la sisa, Claro, dijimos, bueno. ¿para qué la vamos a dejar si Bueno, tenemos pues que desmontar entonces ahí? mejor, porque si en algún momento Claro. se ve ese perfil, aunque la cremallera que Claro, se mira, veía inicialmente tiene una puntita. tú y yo habíamos hablado de dejarla, Sí, ya lo pero veo, como claro. la sisa había que tocarla, dije, Ya la directamente. dije, María, vamos a quitarla, digo, Pues porque muy qué bien. tontería. Pues fenomenal. Mira, se me había olvidado comentártelo. Sí, porque además a ver, podría volver a ser vestido, pero no, porque realmente el diseño, el corte lo llevaba aquí y lo bonito era que esta pieza quedaba entera. Entera, sin Con lo costura. cual, el tema de la cremallera, pues fenomenal que la hayáis quitado. Es que como se había convertido en chaleco, digo, y es que si no hubiésemos tenido que tocar la sisa, pues digo, bueno, la dejamos Claro. y ya está. Bueno, pues Pero- me lo voy a Venga. probar. Os voy a enseñar qué he traído para combinarlo. Porque, bueno, bonito. como sabéis, Jesús del Pozo pues era muy de esa filosofía del menos es más. Y entonces este collar que tengo, que es de una marca que se llama Mayoral, ellos son de Formentera, tienen una tienda maravillosa en el Pilar de la Mola, que es donde tienen el atelier también. Y bueno, a mí me encantan. Tienen unos diseños increíbles. Y luego estos pendientes que también son de ellos. Tenía la pulsera a juego del collar, que veis que es a base de hojitas, es como muy delicado, y la pulsera la perdí, por eso no la he traído. A lo mejor se lo pido a los Reyes Magos este año, mira. Ya, no, En la queda carta. nada ya. Bueno, pues vamos a probarlo. Pues escríbela con tiempo. Y bueno, comentaros también que me gusta mucho haberlo transformado en chaleco, porque Jesús del Pozo, cuando empezó, que tenía la primera tienda en la calle Almirante, en los años 70,
Él lo que hacía era ropa de hombre, porque él se hacía sus diseños y bueno, todo el mundo le decía, oye, yo quiero uno, yo quiero ponerme lo que llevas. Entonces él empezó realmente a hacer ropa de hombre, pero luego ya en los 80 empezó a hacer ropa de mujer, porque las mujeres iban a su tienda y les gustaban tanto los diseños que se compraban ellas ropa de hombre. Entonces, que sea un chaleco, pues me parece muy bonito. Y además es muy yo. Fijaros qué ideal. Uy, perdón, nada, eres tú 100%. Qué bonito. Bueno, ha quedado... Y vaya lujo de vista, ¿eh? Es que teníamos una tela, Sí, lo comentamos, un micado. que teníamos una tela Bueno, que iba genial de color es preciosísimo. y es lo que hemos hecho. Enhorabuena, quedó precioso. Lo que hemos hecho es que, mira, para que no te abulte en la parte de arriba, le hemos dejado más estrechita, pero luego por si se te abre, Más ancho. que no se te vea tanto el forro. Claro, darle más. Claro, le hemos dado más ancho por eso. Claro, porque lo la que parte de comenta arriba no se Marili abre. es muy importante, ¿no? Que esa Claro. vista siempre esté muy, muy controlada, ¿no? Claro. Y bueno, y sobre todo la prueba la haces cuando te mueves. Fijaros qué bonito se ve, porque es muy bonito. De todas maneras tiene un tejido súper bueno para coser, súper bueno de adaptar. Si quieres los pendientes, te los pongo por encima. enganchas para sacar un detalle, pero aquí, porque con la mascarilla va a ser un poco complicado. Sí. Mira, tenemos alfileres aquí. Tengo yo. Pero sabes qué iba a hacer, como tiene ganchito, no quiero romperte la camiseta. Mira qué bonito queda el collar sobre negro. Mira, aquí en el agujerito de la... También. se cae. Por si quieres en la tuerca. En la tuerca es lo que estaba intentando, meter un alfiler. Y si no, de no te dices, preocupes, porque los han visto ya en la toma que se ha hecho en la mesa. a ver si se sujeta un segundo. Paso por aquí. O ponlos juntos, como si fuera un broche, si es más fácil. Luego otra cosa que me encantaba que decía Jesús del Pozo, era que a él, que a él le gustaba mucho una mujer refinada. Me los voy a quitar, que como se me rompan. Sí, trae, dámelos. Le gustaba mucho una mujer refinada, pero que siempre tuviera un trasfondo, es decir, una vida interior que fuera más excitante. Eso me parece súper bonito y creo que sus diseños lo reflejan muy bien. Y eso creo que lo comenta en la entrevista que os he dejado, que le hace Elena Sánchez después del éxito que tuvo en una de las pasarelas en Cibeles. Y bueno, nada, deciros que me ha encantado este nuevo vídeo y que os esperamos en el siguiente. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.